Avísame, por favor, Sebastián, cuando más o menos estén todos. Quiero buscar la gente. Ay, se me arregló el más. Magia. Pero a mí la cámara no. Chicos, andamos con muchos problemas técnicos hoy, así que sepan disculpar. Acuérdense de activar las cámaras. En serio, si desaparezco, recuerden que les avisé que The Lab está colgado en el poste de la puerta, así que ¿En me serio? dejaron sin... Sí, no solo se me... Bueno, tengo un problema con la cámara, no sé qué pasó, está activada, pero no se ve la imagen. Hoy tenemos múltiples problemas. Bueno, Romy, ya están todos. Pues, Bien, chicos, recuerden desactivar los micrófonos. ¿y por Así qué? que recuerden desactivar los micrófonos. Ahí estamos. Bueno, espero que estén muy bien. Hoy vamos a continuar con la unidad 10 y el principio de la unidad 11 que abordan la cuestión de la interpretación en el derecho, pero de los métodos de interpretación en particular. La profesora Ucedo hace un ratito se comunicó conmigo diciendo que quizás hay un sector, un grupo de alumnos que les quedaron dudas de la unidad anterior. Lo que les voy a pedir es que se remitan o las escriban para el final o los espero a todos en la tutoría. Todos los lunes y miércoles a las 15 horas está el chat y los sábados a las 9 de la mañana el Zoom. Así que tienen un espacio para despejar todo tipo de dudas y más de unidades anteriores. Pero haciendo hincapié en lo que ya vimos de la unidad 9, que es como la antesala en las cuestiones de la interpretación y los métodos que vamos a ver hoy, nosotros vimos las cuestiones esenciales del lenguaje y cómo los problemas del lenguaje también impactan en el derecho. Ahí hay gente que está hablando sobre la cámara en el chat, así que eso lo dejo para el profesor Irasusta para que modere el chat. Sí, tranquila. ¿Listo? Por favor, si voy muy rápido, si algo no se entiende, me paran porque tenemos mucho contenido dentro de esta unidad para ver y quizás se mareen un poco. Voy a ir... a ver, esperen que está como la conexión terrible. Necesitamos para esto, para empezar a abordar la cuestión de los métodos de interpretación, empezar a acercarnos, ¿sí?, al lo que queremos decir o lo que queremos significar cuando hablamos de interpretar. Entonces, una primera aproximación de interpretar sería explicar el sentido de algo, ¿sí? Acá, en esta primera etapa, vamos a hablar de aproximaciones, porque después vamos a ir haciendo distintas especificaciones, ¿sí?, que nos van a acercar desde las distintas concepciones al concepto de interpretación. Dentro de la interpretación jurídica, nosotros vamos a hablar de que interpretar alude a desentrañar el sentido, ¿sí?, de una norma o de la conducta a través de las normas. Esto nos habla un poco de autores que ya estuvimos viendo, ¿no?, en las unidades 4, 5. Y consecuentemente, ¿cómo se va a desentrañar ese sentido, se va a dotar de sentido? Bueno, va a ser a través de los métodos de interpretación. Estos métodos, como conjunto de actos y procedimientos sistematizados, que van a tratar de explicar y desentrañar este sentido o dotar de sentido, ¿sí?, la norma o las conductas a través de las normas. Ustedes tienen cargado material y voy a hacer una de las primeras aclaraciones.
según el autor de donde lean estos temas, va a ser distintas relaciones entre los métodos, así que por favor, si esta clase está preparada del libro El Derecho en el Derecho Judicial de Cosio, en los capítulos pertinentes, porque es quizás quien mejor aborda las concepciones interpretativas, y del libro, del manual de Álvarez Gardiol, que está cargado en la cátedra virtual, también está cargado en el espacio del profesor Irasusta, que son textos bastante claros y tratan de abordar todos los puntos que requiere el programa. Pero también se van a encontrar con textos extra, por así decirlos, que se van a dedicar a tratar de completar todos estos puntos que nos requiere el programa de estudio. Así que si tienen dudas sobre la bibliografía, las vamos a ir resolviendo a medida que vayan leyendo. Es interesante un análisis que hace justamente Álvarez Gardiol al respecto de la interpretación, porque dice que en este tema se inmiscuyen 3 tareas técnicas que parecieran ser lo mismo, pero no son lo mismo. Y nos habla de interpretación, de aplicación y de integración. Y nos dice que la interpretación justamente es buscar, desentrañar, dotar de sentido, pero no necesariamente conlleva la aplicación, porque la interpretación puede ser perfectamente doctrinaria y de un caso hipotético, y por lo tanto no vamos a hacer aplicación de ninguna norma general, ni crear ninguna norma individual. La aplicación en sí, sí conlleva interpretación, y alude justamente a dar este sentido, desentrañar este sentido a través de un método. Y por último tenemos la integración, que puede o no puede darse, y es la tarea que realiza el intérprete cuando hay un vacío de juricidad, cuando nos encontramos ante una laguna. Entonces lo que nos dice, bueno, pueden darse las 3, o perfectamente puede darse una. Y esto está bueno porque se relaciona también con los tipos de intérprete y los tipos de interpretaciones que podemos encontrar frente al derecho. Y ahora, en el avance de la clase, vamos a ir viéndolos. ¿Va todo bien? Soy Clara. Veo en pantalla a Ferrari, Guatini, Sarlenga y Candela Rocío. Levántenme el dedo porque después no veo a más nadie. Bien. Son la cara de la clase. Tienen un peso. Previo a todo lo que tiene que ver con los métodos de interpretación, nosotros tenemos que hacer algún tipo de llamado de atención o de aclaración respecto de las concepciones interpretativas. Fíjense que el programa les dice métodos y concepciones interpretativas. ¿Cuál sería la relación que hay entre estas concepciones, estas formas de entender y los métodos? Las concepciones son previas, son anteriores a los métodos porque nos dan pautas, ¿sí?, para agrupar a estos métodos interpretativos o métodos de interpretación jurídica. Y las concepciones son 2. Vamos a ver cuáles son las características que tienen las concepciones intelectualistas y cuáles las voluntaristas. Así las podemos ir diferenciando. La cuestión que hay que tener en cuenta es que estas concepciones y los métodos de interpretación tienen una influencia social, económica y política, y responden a intereses y exigencias de una época, ¿sí? Entonces, vamos a ver que van a tener una íntima relación con un montón de cuestiones históricas que les van a quedar sumamente aclaradas cuando terminemos de ver las unidades 13 y 14, porque recuerden que las unidades 13 y 14 tienen por función poner en espacio y tiempo todo lo que venimos hablando en las unidades anteriores. Bien,
¿Qué particularidad tiene la concepción intelectualista? Los métodos que caen bajo la concepción intelectualista. Esta concepción o esta corriente entiende que la interpretación es producto de un proceso de razonamiento. Es muy habitual que el alumno diga que los intelectualistas realizan un acto intelectual para interpretar. ¿Es correcto? Y en principio es correcto, pero no nos podemos quedar con esta definición tan pobre. Tenemos que ahondar, porque encima estamos tratando de explicar una concepción a través de la misma palabra. El intelectualismo se basa en un acto intelectual. No, es un acto de razonamiento, ¿sí? Y este acto de razonamiento se basa en deducciones, en razonamientos deductivos que son propios de la lógica formal, donde yo voy a tener dos premisas, ¿sí? Estas dos premisas van a ser constituidas por la norma y por los hechos, y voy a tener una conclusión. Lo que va a hacer el intérprete dentro del intelectualismo va a ser subsumir. ¿Qué es subsumir? Ver si la segunda premisa que se constituye por los hechos se adecua a la premisa general que se conforma por la norma. ¿Hasta acá venimos bien? Bien. ¿Y por qué o qué razón de ser tiene toda esta cuestión? Lo que se busca con este entendimiento es brindar seguridad jurídica y certeza al derecho, ¿sí? Estamos utilizando cuestiones propias de la lógica formal, y la lógica formal es eso, es certeza, es seguridad. Un ejemplo, yo tengo el artículo 1223 que me habla del desalojo, y arranca diciendo, como norma y como una de las premisas que nos vamos a encontrar. Al extinguirse la locación, debe restituirse la tenencia de la cosa alocada. ¿Qué me está diciendo? Que yo tengo un acuerdo mediante el cual doy en alquiler, ¿sí?, una cosa, para que el otro la use y la goce. Por ejemplo, durante una cantidad de tiempo. Cuando vence esa cantidad de tiempo, la relación se extingue. Entonces la otra persona me tiene que restituir, me tiene que devolver esa cosa. Esa es la premisa que conforma la norma. La segunda premisa, ¿sí?, para que yo haga el razonamiento deductivo, va a estar dada por los hechos. Tengo a Juan y a María, ¿sí?, que hacen un contrato de locación o de alquiler de un inmueble por 2 años. Juan le loca a María. Pasan los 2 años, tengo los hechos. La deducción sería que María tiene que restituirle la cosa que Juan le dio en alquiler, ¿sí? Entonces tengo la premisa general, la segunda premisa constituida por los hechos que se le presentan al intérprete, y la conclusión o la deducción. Es un procedimiento mecánico, ¿sí? El juez ven que tiene una actividad bastante limitada, a ver si los hechos se adecúan a lo que la norma establece. Por eso se considera que, ahí está, las normas tienen una sola posibilidad de ser interpretadas, porque acá entran los conceptos de perfección, de completitud, de precisión respecto de las normas y de las codificaciones, por lo tanto habría una sola solución correcta. ¿Y qué es lo que necesito del método? Que también tenga las mismas características, ¿sí?, que la norma, que sea infalible. Entonces, por eso es un proceso puramente intelectual, por eso es un proceso de razonamiento. ¿Venimos bien? Perfecto. Por lo tanto, para la postura intelectualista, ¿sí?, interpretar va a ser desentrañar el sentido de la norma. ¿Y qué quiere decir desentrañar el sentido de la norma?
encontrar el sentido que el legislador dejó en esa norma al momento de ser dictada. Y esto tiene íntima relación con lo que les acabo de decir de la seguridad y la certeza jurídica, ¿sí? Las normas fueron creadas y determinadas bajo una influencia, un interés y una determinada característica. ¿Cómo hago que los jueces no se aparten de ello? Bueno, a través, estableciendo normas claras, normas que no permitan, ¿sí?, situaciones oscuras. Y tengo que apuntar a la completitud, que todas las situaciones estén reguladas. ¿Cómo voy a desentrañar el sentido de esta norma? Que dejó ahí el legislador a través de este medio de razonamiento, a través de este acto intelectual. Por eso decir que el intelectualismo se basa en desentrañar el sentido de la norma a través de un acto intelectual estaría incompleto. No alcanza y no satisface la respuesta. Pero no todos los casos son tan perfectos y tan claros, sino que se empiezan a suceder cuestiones que generan algún tipo de oscuridad y de penumbra. Entonces lo ponen al juez en una posición donde este proceso de razonamiento por sí solo no alcanza y se tiene que completar con un segundo acto o un segundo momento en la interpretación sería. Y acá surgen las posiciones voluntaristas, donde a este proceso de razonamiento, este acto intelectual, se ve complementado, ¿sí?, o completado por un acto de voluntad, ¿sí? ¿Y por qué empieza a tener importancia este acto de voluntad respecto de la interpretación y del intérprete? Porque tenemos normas que tienen más de una solución dentro de su formulación. Cuando nosotros decimos al que matare de 8 a 25 años, estoy teniendo un montón de soluciones dentro del parámetro de 8 a 25 años, ¿no? No es lo mismo que yo aplique 8 años de prisión, o que aplique 15, o que aplique los 25. Entonces, hay un acto de voluntad. Y también hay otras cuestiones que van a generar oscuridad, como los problemas que trae el lenguaje, el uso del lenguaje. Ustedes ya en la unidad 9 estuvimos viendo cuáles son esos problemas y todos los efectos que tiene dentro del derecho. Hasta acá tenemos que el voluntarismo tiene dos momentos, esta interpretación del voluntarismo, ¿sí? Este proceso de razonamiento y este acto de voluntad. Entonces, la interpretación para la postura voluntarista va a ser entendida como dotar de sentido a la norma, ¿sí? Porque en algún punto es la voluntad del juez la que le va a terminar dando ese sentido. Y cuando hablamos de casos oscuros, estamos hablando de que tenemos una norma, la primera premisa, hechos constituyendo la segunda premisa, y tenemos problemas para esa subsunción. Son los casos, los llamados casos difíciles. Por ejemplo, el artículo 75, inciso 22, le da jerarquía constitucional a un montón de pactos de derechos humanos. Entre esos tratados y pactos de derechos humanos, nosotros tenemos la Convención Americana de los Derechos Humanos. Esta convención, en el artículo 4, nos dice que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Y automáticamente dice, y en general, a partir del momento de la concepción. Bien, esa es la norma, la primera premisa general, donde yo tengo que subsumir y adecuar los hechos. Y los hechos serían los siguientes. Tengo una mujer que está gestando un niño o niña. Esta mujer está atravesando una enfermedad terminal donde va a tener que acudir, para no morir, a algún tratamiento, ¿sí? Pero este tratamiento
genera como consecuencia la interrupción del embarazo. La mujer decide hacer el tratamiento e interrumpir el embarazo. Y del otro lado tengo una persona que aportó su material genético que está en contra de esa interrupción del embarazo. Entonces, el juez se encuentra con esta circunstancia, esta premisa general, esta premisa fáctica, y tengo dos derechos a la vida que satisfacer, porque dice que desde la concepción este derecho a la vida está protegido. Podemos decir que la cuestión de la concepción ha traído debates y debates jurídicos y bibliotecas desde cuándo se considera la concepción. Pero supongamos que tenemos concepción y el juez se encuentra con este caso, que no es un caso fácil como el de Juan y María, es un caso de los complejos, de los acuciantes, es un caso puramente bioético. Entonces, ¿qué hace el juez? No puede recurrir a ese acto de razonamiento y a esa subsunción, sino que tiene que aplicar este acto de voluntad. Además, esto también está relacionado con el deber que tienen los jueces de resolver, y para aplicar este acto de voluntad, el juez va a resolver, pero también está obligado a que esta decisión esté fundada de forma razonable, ¿sí? No es de por sí un acto de voluntad al azar, sino que va a tener que tener su fundamentación. Entonces, de esta manera se diferencian estas dos concepciones interpretativas. Ahora, yo les pregunto, ¿está claro lo que les he transmitido? Sí, porque después tenemos que identificar por qué encasillamos tal método dentro de esta concepción y por qué al otro método dentro de la otra concepción. Es importante para poder entender la dinámica del método del que estemos hablando y por qué el pensamiento es de ese modo. Como han elogiado tanto los cuadros que les hago y me han pedido cuadros de otros temas, se van a encontrar, todavía no lo cargué porque está casi recién salido del horno, este cuadro donde más o menos, en base a los textos que les hablé, esquematiza, ¿sí?, la cuestión de las concepciones interpretativas y los métodos donde se ubica cada método dentro de estas concepciones. Entonces, este cuadro se los voy a poner a disposición, lo puse dentro del PowerPoint para que lo vean, que existe y que va a estar ahí, va a estar disponible para ustedes dentro del ámbito de las tutorías y dentro del ámbito del espacio de la profesora titular. Si les generase algún tipo de duda el cuadro, obviamente lo podemos charlar. Entonces, ahora vamos a centrarnos en analizar las concepciones intelectualistas y los métodos que entran dentro de esta concepción. A modo de ejemplo están establecidos el gramatical, el exegético, el dogmático, jurisprudencia de conceptos, de intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Pero previo a entrar en cada método, el programa nos pide que hablemos de los tipos de interpretación y consecuentemente de su clasificación. Hay dos formas de clasificar la cuestión de la interpretación, y una es teniendo en cuenta los agentes y la otra teniendo en cuenta el alcance de la interpretación. Si yo tengo en cuenta los agentes, voy a clasificar la interpretación en legislativa o auténtica. ¿Por qué hablamos de interpretación auténtica cuando nos referimos a la legislativa? Es porque la realiza el mismo órgano que crea la norma, ¿sí? En general, estos tipos de interpretaciones se hallan dentro de una norma de tipo justamente general, una norma que abarca un tema particular. Por ejemplo, yo tengo
la ley de semillas y creaciones fitogenéticas, ¿sí? Es la misma norma que a través de un artículo nos dice qué es lo que vamos a considerar como semilla y creación fitogenética. Es una interpretación, es determinar, ¿sí?, el sentido. Después vamos a tener la interpretación judicial, que se va a hacer a través de una norma de tipo individual, de una sentencia, y es la que realiza el órgano llamado a decidir los conflictos y las cuestiones, que es el órgano jurisdiccional. Y por último tenemos la interpretación doctrinario-científica. Este hombre que los mira así, les está preguntando, ¿cuál es el segundo problema recurrente de la ciencia del derecho? Es Herbert Hart, es un doctrinario, y dentro de este tipo de interpretación ingresa toda aquella interpretación, todo aquel descubrir, determinar el sentido, desentrañar, dotar, que hacen los científicos del derecho. Y hay alguna que otra postura que incluye dentro de la interpretación doctrinaria la interpretación que hacen los abogados en sus escritos, ¿sí? Cuando el abogado tiene que defender el derecho de su cliente, hace interpretaciones, justifica, cita, también justifica a través de doctrina judicial. Está para armar un meme esa foto de Hart. ¿Por qué no estudia? Sí. ¿Por qué no estudia alumno de introducción y que te mire así con mirada reprochona? Romy, quedan menos de 5 minutos. Te aviso por si. Sí, lo estoy viendo. Ah, listo, Lo listo. estoy viendo. Puede ser también Hart soñando que los alumnos estudian los problemas Y a recurrentes. mí me suena como que está como medio mirando como con desaprobación. ¿Por qué no estudia? Sí. En algún punto también pareciera como que con anhelo de que sepan los problemas recurrentes. Me parece que es nuestro anhelo de que estudien, no de Hart, pero bueno. Sí, estamos poniendo palabras en Hart que no estaría diciendo. Bueno, quedan 4 minutos. Te aviso por si querés cortar y después seguir con lo otro para que no se te corte la explicación. Como quieras. Dale, termino con el alcance. La clasificación según el alcance nos va a hablar de restrictiva y de interpretación extensiva. ¿Y a qué apunta esto? Va a ser restrictiva aquella interpretación que elimine, ¿sí?, de la norma un supuesto que naturalmente ingresaría dentro, ¿sí?, de su aplicación. Y va a ser extensiva o amplia cuando añada supuestos que naturalmente quedarían por fuera de esta interpretación. Nosotros vemos mucho los alcances restrictivos y extensivos en las interpretaciones que ha hecho la jurisprudencia de cuestiones del derecho administrativo. Por ejemplo, son restrictivas las interpretaciones que hace la Corte cuando tiene que considerar si determinada profesión o determinada función es parte del concepto de empleo público. ¿Por qué esto sucede así? Porque el empleo público o el empleado público se rige por una normativa específica distinta del trabajador en relación de dependencia. Entonces, en general, aplica un criterio restrictivo, porque ya van a ver en adelante, el empleado público tiene una serie de garantías y de regulaciones bastante particulares que se apartan de la regulación del trabajador en relación de dependencia. Lo mismo cuando se tenga que interpretar leyes que hablen de la cuestión impositiva, de los impuestos. La interpretación es restrictiva y debe ser restrictiva porque se están de alguna manera manipulando derechos de tipo patrimonial. Lo mismo va a suceder en el ámbito penal, ¿sí? Las interpretaciones son restrictivas porque estamos hablando de bienes materiales o inmateriales, como diría Kelsen cuando nos habla de sanción, que tienen una importancia grande y no pueden ser disponibles así como así.
Entonces, según el alcance, van a ser restrictivas y extensivas. Si quieren, lo cortamos acá y después sigo con la posición de Ross, si les parece. Listo. Profesor, Si tienen alguna pregunta, alguien quiere levantar la mano, cortamos este queda un minuto minuto. para que ya Si no queda quede alguna duda. duda de lo que ha dicho Romina hasta ahora. O está clarísimo, Acá yo- o no entendimos nada. Sí, ¿Me escuchan? sí, Lucila. Sí, Lucila. ¿Algún ejemplo de extensiva como para terminar de entenderlo? Por A ver, ejemplo, perdón, Romy, no sé si querés. sí, sí, Por ejemplo, dale, dale. derecho a la salud, que es de aplicación extensiva cuando hay una práctica médica que no entra dentro de la práctica médica obligatoria de alguna obra social, la justicia siempre tiene una interpretación extensiva de lo que debería entrar en cuanto a tratamiento, en cuanto a estudio médico. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay normas de grado constitucional que aseguran el derecho a la salud de todos los habitantes del suelo argentino. ¿Sí? Sí, en general tiene que ver con